Vamos a empezar y espero que hayan leído el libro y el libro de Hechos, porque vamos a tratar de ir un poquito con el pie en el acelerador porque era muy largo, muy abarcativo. Hay algo que no voy a profundizar, que es el sermón de Pablo, porque si no sería, se haría una clase un poco larga. Entonces, bueno, le puse hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque en este capítulo 13 empieza la extensión, digamos, de aquel versículo que nosotros siempre repetimos, que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fuimos viendo que si fuera por los discípulos, no hubieran salido ni de Jerusalén. O sea, yo dudo que hubieran pasado del aposento alto. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes y esas palabras no habían sido, digamos, dichas como, bueno, vamos a cerrar de una manera de lo más lindo posible antes de que me vaya al cielo. Jesús no era la intención, sino que estaba diciéndole, muchachos, hay que hacer esto, es un mandamiento. No estaba diciendo si les queda tiempo, si pueden, si quieren. Y vimos cómo progresivamente y por diferentes maneras el Espíritu Santo fue usando a la iglesia a través de diferentes formas. Vimos una persecución sacudió en Jerusalén, Felipe en Samaria, el otro día veíamos lo de Pedro, ¿no? Empezando a bajar un poco las banderas de su religión o su formación judía, en cuanto a que los gentiles también eran acreedores de esa gracia. Y acá vamos a intentar ver esto de hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque otra iglesia, que no era Jerusalén, y que empieza de una manera totalmente diferente, cómo se forma la iglesia de Jerusalén, tiene el despertar. Antioquía. Exactamente, Antioquía de Siria, porque ahí está otra Antioquía que es Antioquía de Pisidia, después vamos a ver en el mapa. Pero es Antioquía de Siria. Es la iglesia, una iglesia donde empieza a haber cierto movimiento. ¿Por qué? Por su contexto y por su composición, por cómo era el entorno donde estaba esa iglesia establecida y por cómo eran sus líderes. Entonces, vamos a leer un poquito en el capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y acá en la NTV dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, esta traducción es un problema, llamado el No Blanco, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y acá era clarito, y cuando dice, da la lista, no es casual. Esta gente, que eran los líderes de la iglesia, está hablando de que eran multiculturales, porque eso de Simeón, llamado Níger, Níger es negro, la palabra Níger es... Entonces, nos da la pauta de que no le decían negro cariñosamente porque era cordobés, no, era negro. Entonces, alguien diferente. Estaba alguien que tenía una llegada a los estamentos sociales más altos y también tenía una formación, evidentemente, que era Manahem, se había criado con Herodes. Entonces, no era así alguien... Y estaba Bernabé, que tampoco era
una persona, ya habíamos visto ciertos aspectos de Bernabé en Jerusalén, Saulo, que ya habíamos estado viendo. Entonces, estaban estos orando, y dice que eran maestros, que eran profetas, o sea, gente que tenía una diversidad de dones ya actuando. Y eso tengámoslo en cuenta, porque después dice que le impusieron las manos, no es que ahí se hicieron misioneros, que ahí se hicieron predicadores, no. Fue simplemente el hecho de decir, un acto de reconocimiento a lo que ya estaban desarrollando, porque dice que eran profetas, que eran maestros, que eran... Entonces, y estaban, ¿qué? Adorando al Señor, orando, buscando eso, a ver, bueno, ¿y esto cómo sigue? Y le dice el Espíritu Santo clarito, separen a ellos dos, porque yo tengo algo especial para ellos. Entonces, vamos a tratar de ver esto, ¿no? A ver si lo puedo ver desde acá. Ahí está. Antioquía yo le puse cuna de iglesias. Tenían un liderazgo de lujo. Porque tenían un liderazgo de lujo. Tenían influencia en todos los estratos sociales. Porque recién lo vimos. Entonces llegaban, eran abarcativos, no se quedaban con lo que tenían. Era una iglesia con oración y ayuno. Y después de esto hubo una confirmación y un envío. O sea, no salieron diciendo, bueno, che, podríamos hacer turismo. ¿Qué te parece si viajamos? ¿Y dónde vamos? ¿Qué sé yo? Había una publicidad cuando yo era muy chico del chocolate, voy a decir la marca, total, no pasa nada, Toblerone, que estaban jugando a un juego en un planiferio, entonces si no podían viajar, se comían entonces iban poniendo, no estaban jugando a eso. Estaban orando y ayunando, buscando cómo seguir haciendo o potenciando lo que ya estaban haciendo. Y ahí entonces hubo una confirmación. El Espíritu Santo fue clarito y le dijo, a fulano y a fulano me los separás para que vayan a lo que yo les voy a mandar. Y ahí los enviaron. Yo puse ese el inicio oficial de las misiones. Mucha gente, sobre todo los que estamos más en el tema de misiones, obviamente usamos toda esta parte del libro de los Hechos como fundamento y apoyatura bíblica para justificar y promocionar en alguna medida las misiones. Pero en realidad el libro de los Hechos no está escrito con ese fin. O sea, ningún comentarista antiguo hizo foco en eso. Pero sí vemos que lo que después despierta lo que se llama las misiones, empieza acá, tiene un punto de inicio que es en Antioquía. Antioquía es el lugar donde con una visión diferente se dan cuenta de que esto tiene que seguir creciendo. Tenían un mandato misionero, la iglesia lo oye, pero lo obedece. Ellos empiezan a entender eso que muchas veces se dice missio Dei, Dios está en misión. Y nosotros estamos en misión, la iglesia está en misión porque Dios está en misión. Poder misionero, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, o sea, es ir a hacer turismo, llevar, o sea, o somos una ONG, o sea, si no hay una confirmación del Espíritu Santo, pero a vos te gusta servir o hacer cosas, trabajar, bueno, anotate en una ONG, si sos médico, podés estar Médicos Sin Fronteras, hay 200.000 cosas para hacer. Y podés ser un cristiano en esos lugares, pero no digas que es... Ahora, cuando vos vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Llevar la palabra. ¿Cuál es la amplitud? Entonces, para que esa palabra pueda ser llevada, para que una iglesia pueda ser abierta, para que una cultura sea cambiada o impactada, tiene que estar el Espíritu Santo. No hay manera, si no es un discurso, un club de los buenos. Voy a abrir la filial del club de los buenos en otro lado. La obra misionera, el Espíritu Santo elige lo mejor para su obra. Yo lo leí una vez y me impactó porque yo lo estaba viendo. Hay una iglesia, vamos a decirla así, o una organización que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Se llama así correctamente, más conocido como los mormones. Mormones, ellos, origen en Estados Unidos, bueno, su iglesia central, todo está en el estado de Utah, en Salt Lake City, sin entrar en...
tuvieron un plan de expansión y vieron en Latinoamérica un lugar bastante, digamos, un campo de acción bastante interesante. Acá había, yo me acuerdo cuando yo era chico, porque pasaba, había un cartelito, pero un cartelito donde, porque yo soy curioso y ando, iba rompiendo con un palito, tic, 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 por la reja, entonces en algún momento veías un cartelito y sabías dónde había un médico, lo que sea, una plaquita así, como que ahí se reunían. Ahora, cuando yo ya era un adolescente, venían, algunos no eran mucho más grandes que yo, claro, las chicas se enloquecían, porque eran todos rubios, de ojos celeste, con su cartelito que decía Elder fulano, Elder es anciano. Yo decía, miércoles, si son ancianos estos a los 20 años, ¿qué le queda? Y venían y entonces invitaban, porque, ¿qué pasó? A 2-3 cuadras de mi casa abrieron un templo de ellos, un salón, y tenían la cancha de básquet, entonces daban clases de inglés, daban básquet, y los que venían a predicar, porque venían a predicar casa por casa, estaban bien preparados, desde lo intelectual, y no eran, uno se da cuenta que eran pibes muy bien preparados. Yo después lo leo esto, por eso yo dije, lo viví, que el plan de acción de ellos fue elegir los mejores recursos. ¿Quiénes son? Tenemos nuestros jóvenes ¿cómo son? Tienen formación académica interesante, tienen formación religiosa sólida. Entonces, comprometámonos en sostenerlo. Claro, acá venían con, digamos, era todo pago, all inclusive, la misión de ellos, no importa, a lo que voy es, eligieron lo mejor de lo que tenían para llevarlo. Porque si con ellos hacían el impacto que ellos esperaban, en poco tiempo esa inversión iba a dar un fruto. Y lo dio. Y yo decía, y nosotros, en esa época me congregaba en una iglesia donde si no eran misiones transculturales y en lo posible hasta el confín del universo, no te daban bolilla. Y no solo que no te daban bolilla, sino que encima de eso, para poder acceder a eso tenías que haber estado por lo menos arrodillado en maíz 5 años y que el Espíritu Santo venga y se lo revele en forma, pero con una paloma, que caiga fuego del cielo al obispo de la... Y yo decía, y mientras tanto nosotros vamos retrocediendo. Y nadie se formaba, porque no estudiemos demasiado, no sea cosa de que uno intelectualmente se dé cuenta de algo y el Espíritu Santo se te vuele. Y a mí me dolía, porque era el hecho de decir, se han desperdiciado oportunidades. O sea, lo viví y digo, la iglesia tenía sus cosas buenas, no estoy tomando ni cargando tintas contra ese lugar, no todo lo contrario, sino que estoy diciendo a veces qué cortos de visión. Bueno, ayer yo estuve un ratito antes en el taller de la Red Misionera de Misiones Mundiales, justamente comentaban que habían hecho un perfil del misionero en su momento, porque estaban pastores de casi fundadores de la red, y que habían puesto un perfil tan grande de lo que tenía que ser misionero que nadie llegaba. Entonces, después en el tiempo se dieron cuenta que un misionero vive, experimenta lo mismo que cualquier ser humano, y que uno le pone, si le ponía esa, no existían las personas tan perfectas, ¿no? Tal cual. Y había una señora que estaba en campo de misión con su esposo, Nora Bloch, sí, hermosa mujer, queda viuda, y claro, ella ya dentro del estatus de lo que es el misionero queda fuera. Entonces ella decía, empecemos a bajar los decibeles de las exigencias a las misiones, porque hay también un montón de mujeres solas, viudas, que también pueden aceptar hacer una tarea misionera, porque esto de esa perfectibilidad que se exige, ¿no? Y dar lo mejor, era buscar los mejores recursos, animarse en fe, pero no es que si, y esto es una cosa que los mejores movimientos misioneros modernos, cuando hablo modernos, entiéndanse desde el siglo XVIII en adelante, son cuando se dan cuenta las iglesias o que son parte de eso y los envían y empiezan a sostenerlo. A veces costó, somos tercos. Y mandar lo mejor es decir,
tenés jóvenes, ¿no te animás a hacer, o sea, animarlos a esto? Obviamente si Dios nos los llama no los enviemos porque es mandar carne a la parrilla y es una locura, tampoco voy a ir a que te lastimes, pero desafiarlos y empezar y qué sé yo. No, este predica bien, este se queda acá porque predica bien, porque si predica bien se me va a llenar de gente el boliche. No, mandalo a otro lugar, porque acá está suplido. Sí, claro, cuando no sabes dónde poner a alguien lo mandás de misionero o a la escuela bíblica, esa es fija. Porque, bueno, seguimos. La obra misionera, el Espíritu Santo elige lo mejor. Pero cuando elige lo mejor no estoy diciendo de que son súper perfectos. Y ahora, un poco de ubicación geográfica para el primer viaje de Pablo. Antioquía de Siria. Y vayan teniendo algo en mente. Toda esta zona que estamos hablando, cuna de la iglesia occidental, hoy es una zona donde el cristianismo es... Hay una pantalla de que se acepta, pero en realidad... Pero en realidad no lo aceptan. Y en esta parte, donde ellos están muy cerca de donde está Fito Ibero actualmente. Claro, así. ¿Sí? Es la Turquía. Es Turquía esta zona. Actualmente es Turquía. Y ellos están más o menos por acá. En Adán. Pero todas estas ciudades, ¿no?, que ellos van tocando, inclusive Chipre mismo. Entonces, salen de acá, llegan a Salamina, hacen un recorrido, digamos, natural, por una vía comercial, ¿no es? Y van a Chipre porque Bernabé era de ahí. Entonces, qué mejor, vuelvo al lugar donde yo conozco, a predicar, tocar. Tenía contactos, era el hecho de decir, bueno, después vemos cómo seguimos, pero ¿a dónde vamos? Vamos acá, lo más fácil. No eran locos, dice, che, lleguemos a Roma, vayamos, no empezaban con esa cosa loca de decir, no. Salieron, obviamente, a Salamina. Entonces, cruzan toda la isla de Pafos, y acá, bueno, tienen, en todo lo que es Chipre, la primera experiencia, y es una experiencia buena, si uno lee, es un resultado bueno, ahora vamos a estar viendo. Salen de Pafos y dicen, bueno, ya volvamos al continente y vamos para esta zona. Y en esta zona empiezan, ven que dice Galacia. Sí, bueno, está acá, todo esto, tocan una parte de Galacia. Después, estos son los dichosos Gálatas. Y ya se empiezan a aventurar en una cultura, y esto es lo loco, ellos cuando van viajando, si bien están dentro de lo que es el Imperio Romano, y esta zona del Imperio Romano era básicamente influenciada por lo que había sido la cultura griega, de la cual los romanos se apropiaron, esta zona ya era distinta, porque era una zona con gente que en otro contexto, si vamos a Europa, que estaría para allá, serían los famosos bárbaros. Eso de Gálatas es un término griego, keltoi, gente oculta. Pero eran gente oculta por cómo vivían en lugares cerrados, conocidos como castros. Eran los celtas, o sea, la misma cultura celta que pero no se imaginen druidas ni cosas, pero tenían esa influencia, eran eso. O sea, ya se suma otro elemento más. Por eso le decían Galacia, porque era un lugar donde se habían establecido galos que habían empezado a bajar desde la zona de Germania y Francia. Trataron de atacar Roma, eso siempre existió. Después, en un momento de la historia, llegan y queman Roma, pero eso es... Desde el norte le hacían presión al Imperio Romano. Claro. Entonces venían y se establecieron acá, porque acá no los corrieron, sí, pero siempre estaban con chispas. O sea, ellos también se aventuran a eso. Primera escala, Chipre, Salamina, a los judíos primeramente. Siempre tenían eso en mente. Ellos cuando iban, ¿qué iban? Van a la sinagoga. Pablo y Bernabé iban a la sinagoga y le hablaban muy en el estilo de como hablaba Pedro también, leyendo la ley, los profetas, y ahí hacían el salto de calidad a, bueno muchachos, y ustedes mataron al que dice acá.
no iban, pero hay muchos creían y se daban cuenta como decir, uy, y entonces empezaban a tener un número. Y después había gente que se iba agregando. Y Pafos y también a los griegos. ¿Por qué? Porque en Pafos, en el otro puerto que habíamos visto, una vez que cruzan la isla, tienen el primer encontronazo, digamos, a nivel espiritual, con un desencadenante medio heavy. Había un procónsul, un gobernador romano, que estaba interesado en escuchar y que de hecho cree y se termina, digamos, acercando a la fe cristiana, porque Pablo se mostraba como diciendo, soy romano, no estoy atacando al imperio, quédate tranquilo, viene por otro lado, esto viene, no estamos siendo, no estamos atacando al sistema del imperio, al gobierno, no nos metemos. Después si ustedes se sienten ofendidos son 10 pesos aparte, pero esto viene por otro lado. Predicaban esto y había uno llamado Bar Jesús, o hijo de Jesús, eso es lo que quiere decir, o traducido es Elimas, era un mago, el encantador, dice acá. Claro. Que así se interpreta su nombre. Entonces él lo aconsejaba y lo quería apartar de esto. ¿Por qué? Porque se le terminaba el negocio. Pafos era un lugar donde, al igual que en Salamina, eran lugares, pero mayormente en Pafos tenían un templo de adoración a Afrodita. Entonces, claro, la prostitución era algo sumamente legal. De hecho, era un servicio sacerdotal. ¿Qué tal? O sea, se confesaban unos cuantos ahí. Entonces, sí. Entonces, en ese lugar, ellos exponen el mensaje y el gobernador dice, chao, son distintos, acá hay otra cosa. Obviamente, ¿quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo. Y el procónsul Sergio Paulo puede abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque descubre realmente la salvación. Y Bar Jesús es cegado. O sea, vos sos el que está resistiendo esto. Y yo veo, Pablo, o sea, le está diciendo, yo veo en vos que hay maldad. Yo estoy viendo esto. O sea, hay un discernimiento tremendo del espíritu que había en esa persona, y por eso vas a estar ciego un tiempo. O sea, era esas cosas de decir, ¿vamos a creer o vamos a creer? Entonces, en Chipre, el balance es sumamente positivo. Ahora, el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se convirtió? Sí. Tremendo. El ver semejante impacto con esa persona de maldad y Claro. increíble. Ahora, 5 consideraciones antes de seguir el viaje. Vamos a seguir viajando con Pablo. Toda misión comienza con un envío. No somos llaneros solitarios. Si Dios te está mostrando que vos sos un candidato o vos te sentís candidato, esperá que te envíen. Y oralo y hablalo abiertamente. La misión cristiana llena necesidades. Cuando va a un lugar, va a llenar ese hueco que está faltando. No es que va a complementar nada. La misión cristiana en estos casos fue y llenó un vacío espiritual que había en ese lugar, tanto en Salamina como en Pafos. La misión cristiana confronta impedimentos. Muchos lo resistían, o sea, no le crean, no. Siempre estaba el comentario por debajo. Los judíos mismos, no todos creían, no todo era feliz. Ellos seguían, digamos, enfrentando esto. La misión cristiana involucra una lucha. Elimas los resistía. Muchas veces pasan cosas en el plano espiritual que repercuten en lo que vemos en nuestro mundo, digamos, material. Y no tenemos que tener miedo, porque si nos enviaron, porque si estamos llenando necesidades y estamos enfrentando impedimentos, va a haber una lucha, va a haber una resistencia. A veces son luchas evidentes, a veces no. Pueden venir por un montón de lugares. El tema está que sepamos que va a haber, ellos lo veían, la misión trae salvación. Ese es el fin de la misión, no es decir, bueno, fui y armé
A veces yo en esto quiero ser cuidadoso, ¿no? Porque uno a veces cuando hablamos de misiones, y de hecho tenemos proyectos, decimos, pero fulano no van a abrir una iglesia. No, no van a abrir una iglesia, pero van a dejar la palabra en el idioma local para que una iglesia pueda ser abierta. Y el impacto que produce la palabra es lo que va a hacer que una iglesia se forme. Pero este está trabajando. Sí, pero si él dice, soy cristiano, es lo último que dice. Entonces, ¿qué hace? Da un ejemplo y la iglesia o sea, no entendamos, va a formar una iglesia en el sentido, un edificio con la crucecita y nos juntamos los domingos. No, va a formar una comunidad de personas. Después, cómo se juntan, cómo se reúnen, en la medida de lo posible, es otro tema de charla que no viene. El tema de que cuando hacen las traducciones bíblicas es poder alcanzar a la gente, porque si no tienen en su idioma la palabra, también es muy difícil que puedan entender. Por eso, trae salvación. Entonces, traer salvación no es solamente que se forme una iglesia en el sentido de decir un templo, una estructura de gente, sino que la palabra pueda establecerse. Bueno, Asia Menor, allá vamos. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esas son las ciudades que van. Y en esto, yo me acuerdo de un chiste. Estaría en la zona de Galacia, ¿no? Es Listra, Derbe. Listra y Derbe. Me acuerdo de un chiste que más adelante, ¿no? Que había todo un melenudo así, todo desencajado, que iba con un pastor y dice, ¿así que ustedes tienen una banda de rock cristiano? Sí, sí. ¿Y? Dice, ¿y cómo se llama su grupo? Se llama, era un nombre, Filipos. Ah, sí, porque se inspiraron en el apóstol Pablo. Sí, más o menos. ¿Y por qué? Y porque cada vez que tocamos terminamos en cana. Entonces, y eso es digamos, casi una constante en los viajes de Pablo. Sobre todo, Chipre estaba todo fenómeno, listo. Les da el ánimo para seguir. Ahora llegan a Antioquía de Pisidia y ya empiezan con los chispazos con los judíos. Entonces empiezan, cuando se van de ahí, bueno, entonces nos vamos a los gentiles, no discutamos, sigan en la de ustedes. Pero ¿qué pasaba? Esta gente no se iba a quedar atrás y entonces empezaban a fomentar cierto... Pasa que el mensaje que llevaban, si vos lees acá, sí. acá, ¿no? Y bueno, era confrontarlos y no les gustaba. Sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matase y habiendo cumplido todas las cosas, quitándolo del madero lo pusieron. Claro, no les gustó el No les gustó nada. Como andaban. Era eso. Era... Martín también llevaban esa vida de testimonio donde ellos iban. Uh-huh. O sea, por más que no tenían contra ellos nada, pero la sola presencia era un testimonio que hablaba por sí solo. Sí. Entonces tienen que ir a Iconio. Y ahí, sí, es la constante. Si uno lo lee, es la constante. Ellos llegaban, hablaban a los judíos y en todas. Y en Listra, bueno, los apedrean de tal manera que piensan que lo mataron a Pablo. O sea, y uno piensa, lo apedrearon y no se imaginen que le tiraban, miren, unos cantos rodados, no, le estaban tirando piedras en serio. Para matarlo. Y era no para espantarlo, escuche, no, te voy a tirar la piedra, si te puedo embocar en la cabeza, te la emboco. Esa era la idea, era esa. Por eso dicen que lo sacaron pensando que estaba muerto. Ahora, ¿cómo es? No es que Pablo era testarudo. Pablo tenía una misión y sabía muy bien quién lo había llamado y a qué. Porque cualquiera de nosotros dice, bueno, flaco, vamos, levantemos campamento. Nosotros le trajimos todo esto, ustedes no quieren, chao, nos vamos. Y él dijo, bueno, o pegaban la vuelta por otro camino. No, volvieron. Y no solo que volvieron, sino que se quedaron. Y no solo que se quedaron, sino que establecieron el liderazgo de la iglesia en ese lugar. Todo roto. Tremendo, O sea, tremendo. y entendamos eso, y no había una UTI, no había Pablo no salía con Asiscart, no tenía seguro del viajero, nada. Entonces hacen todo este recorrido y después lo hacen en forma inversa, pero cuando lo hacen en forma inversa, a pesar de eso, los cristianos
ya habían estado ahí y ya estaban establecidos. En todo eso habían plantado iglesias. Entonces, cuando uno lee esto, a veces dice, qué lejos que estamos, ¿no?, de esa visión. Bueno, es hora de pegar la vuelta. No hubo temor de volver a los lugares donde fueron rechazados. ¿Y de qué forma? Porque no es que dijeron, no, muchachos, acá no pueden predicar, no. Confirmaron a los creyentes, establecieron ancianos y volvían con la satisfacción de haber cumplido con la misión encomendada. Con unas cuantas heridas de piedra, con unas cuantas de latigazo, con unas cuantas... Muchas veces, y esto llevándolo ahora, el que va al campo misionero tal vez no termina apedreado como Pablo, pero hay que entender algo. Cuando va se enfrenta a algo distinto, porque está la presión de haber dejado su entorno conocido, su familia muchas veces, sus amigos, su cultura, su idioma. Va, se establece, forma esto. Ahí hay también una prueba espiritual, hay una prueba emocional, hay una serie de cosas. Entonces, cuando vuelve, es como Facundo Cabral, no es de aquí ni es de allá. Y extraña aquel lugar porque es el lugar donde Dios lo motivó a ir, pero también es como, y no se siente parte del todo acá, pero a la vez es una situación a veces emocionalmente muy compleja. Y hay que entenderlo, ¿no? Cuando llegan muchas veces. Son proyectos, ayer decía Nora también, cuando son proyectos de largo tiempo, también volvés y esos niñitos que vos conociste ya están adultos, Sí. los amigos que vos tenías ya se fueron a otra provincia y de repente te encontrás que estás en tu país, en tu cultura, pero que ya no tenés las raíces que tenías antes, ¿no? Entonces es la situación del misionero cuando vuelve del campo también es difícil. Claro. Pero bueno, lo ha hecho en el nombre del Señor. El año pasado, no, el otro año que hicimos ese Sí. estudio misionero, es decir, se decía toda la preparación que había que hacer para enviarlos, pero también para recibirlos. De nuevo, todo ese nuevo... Entonces, muchas veces, sí, vuelven con la satisfacción de haber cumplido con la misión encomendada, pero vamos a ver algunas conductas o algunas cosas. No estoy diciendo que empiecen a hacer cosas raras, pero son periodos, es similar y en serio a lo que es el estrés postraumático de las trincheras. O sea, a los soldados que por herida, lo que sea, lo sacan del frente de batalla, empiezan a tener problemas bastante serios. Entonces después lo mejor es volverlos a acercar al frente de batalla a medida que se van recuperando, pero en ese momento es ese shock y es complicado, entonces necesitan un acompañamiento especial. Bueno, Antioquía de Siria, el lugar donde salía, los recibe con gozo. ¿Por qué? Vuelven al lugar de origen. Entonces el Señor los guardó. A veces uno no toma dimensión, dice, pero era un recorrido bastante corto, pero en esos tiempos los viajes eran bastante más largos que ahora, con muchísimas menos comodidades o posibilidades. Y las comunicaciones, si bien había cartas y todo eso, funcionaban como el correo argentino ahora, los correos. Entonces, Mirá que también tienen demoras, sí, por eso funcionaban así, mal. Jerusalén y las primeras disidencias internas. Ahí en Antioquía llegaron todo bárbaro, pero vemos que acá arrancan uno de los grandes, hay dos rivales que tiene Pablo en su ministerio. Uno son los gnósticos, que tenían todo un sistema de creencias y que van infiltrando, que en Galacia estaban bastante arraigados. Y otros son los judaizantes. Nosotros vimos que, es más, en algún punto, si ustedes leen, hasta medio que se agarran ahí de las solapas con Pedro, porque Pedro sí lo entendía, vimos lo que pasó en la casa de Cornelio y todo, pero después para no quedar mal con algunos,
hacía toda una simulación y Pablo le dice, no, ¿sí? No, porque no es lo que acordamos. Entonces, cuando él llega a Antioquía, ahí había venido gente, y esto pasa siempre en cualquier iglesia. Cuando uno dice, la iglesia del primer siglo, la iglesia ideal, miren cómo se movía el Espíritu Santo, y miren cómo se movían los hombres también. Claro. O sea, donde está el Espíritu Santo moviéndose, también están los hombres y también está el diablo metiendo la cola. ¿Por qué? Por celos. Jerusalén, ¿por qué sale? Porque Dios la hizo voluntariosa. Salgan. No, boom. Entonces empiezan a salir. Ahora, Antioquía sale porque entiende que hay que salir. Entonces, no, pero estos son gentiles la mayoría, mirá lo que son. Claro, se pusieron de los pelos. Entonces fueron a visitar los hermanitos, no tenían otra cosa que hacer, vamos a visitar a fulano. Entonces empezaron, no, pero si ustedes no se dejan, ¿cómo? ¿Predica sin corbata? Las mujeres no usan mantilla. Claro. Mira la pollera de esa hermana, es cortita. No hacían esto, pero era el hecho de decir, no. La salvación vino por los judíos, con lo cual tenemos que seguir cumpliendo la ley. Cumplirla vos. Porque no sé si se enteraste que el velo del templo se rasgó y que la presencia de Dios se democratizó, por decirlo de una manera simpática. Y no hay, o sea, cumplilo vos si querés seguir cumpliéndolo, pero no hay hombre que pueda cumplir la ley. Por eso es la falla que tuvimos, por eso es el sacrificio de Cristo. Y con eso está satisfecha toda la ley. Entonces eso de circuncidarse, no, dejárselo a otro. Y guardar esto y lo otro, no. Y yo, si hubiera sido Pablo, no sé si Pablo no se los habrá dicho, muchachos, yo también estaba en esa, hasta que me di cuenta. Y ustedes quieren venir a cumplir los mismos ritos de la gente que los sacó a patadas y que los rechaza. O sea, son o se hacen. Pero estos judaizantes empezaban con este tipo de prédica y claro, empiezan, y ellos venían con otra cosa, a decir, no sabés lo que pasó, el procónsul Sergio Paulo se convirtió, hizo esto, vimos, nos sacaron a piedrazo y formamos, es más, establecimos líderes, levantamos unos ancianos, gente que esté... se escandalizaban. Estos hermanitos liberales, estos misioneros que están todos locos. Entonces, Jerusalén y las primeras disidencias internas. Los judaizantes y sus enseñanzas generan conflictos y tensiones entre los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque empiezan a meter cosas que no van. Y muchas veces nosotros seguimos siendo a veces así. Tenemos nuestra mochilita llena de basura y la llevamos por todo lugar que vamos. Y queremos, pues siempre yo pongo el extremo de decir, después son cosas ridículas donde vemos en lugares con temperatura de 40 grados a la sombra, gente con la corbata apretada, desmayándose, no por el que el Señor los toca, ni mucho menos, sino porque están deshidratando. Entonces, no, tal música no es de Dios. Y ahí podemos hablar largo. De esta manera no se pueden hacer las cosas. Es esto, empezar a generar en esa gente, en esos gentiles, en los que son distintos. Entonces hay que entender eso. Pablo lo vivió. Como consecuencia, Pablo y Bernabé visitan Jerusalén. Vamos a ir a acomodarlos tanto, vamos a ir a charlar. Vamos de primera mano a informar, no porque Jerusalén fuera la iglesia central, sino porque estaban, obviamente, los apóstoles, los primeros, digamos, líderes de la iglesia estaban con su sede era Jerusalén. Entonces, decir, tengamos comunión, informemos de primera mano y mostrémosle qué es lo que está pasando. Entonces, van y visitan Jerusalén y los hermanos lo reciben, y lo reciben bien. O sea, a veces no son las iglesias, sino son ciertas prácticas mal entendidas lo que hace que generen algunos ruidos y algunos roces. Y se arma el concilio, el primer concilio de Jerusalén. Entonces, hay una discusión que si uno lo ve, y vamos a ir,
Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos, ¿no? Eso era básicamente lo que estaban diciendo. Entonces, después de la discusión, dice, empieza, ¿no?, a explicar todo esto. Algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, o sea, con ese criterio cerrado hacia la obra que ellos estaban haciendo y exigiendo que se hagan las cosas como entre paréntesis bien, cuando era todo un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Eso está en el versículo 5. Claro, o sea, era esto. Entonces, y miren este detalle, más adelante, en el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más que estas cosas necesarias. O sea, les da una serie de recomendaciones, pero que no eran atendientes a decir, háganlo por una cuestión de guardar las formas y nada más, pero es esto y esto. Pero no hay que guardar el sábado de esta manera, no se circunciden. Y a esto no lo mandamos nosotros. Muchas veces, y ahí voy, muchas veces llega gente y viene con sus predicaciones. Hay que tener cierto ojo. Porque algunos salen a perturbar. O sea, hay gente que le fascinaría hacer algo y sale sin que la iglesia lo manda. Por ejemplo, con el tema de la plata, con el tema de la falsa palabra diciendo como que todo se va a solucionar, que todo va a estar bien, de que viste, y no es un evangelio que no va. Tiene cierta, pero a mí me encanta lo que le dice en esta versión, ¿no? Cuando ellos le exigen, es menester secundar, mandarle que guarden la ley de Moisés. Y después llegan a esta conclusión. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga desde que es leído cada sábado. Diciendo que nos vamos a exigir cosas cuando ya se están haciendo esas cosas. Se está predicando el evangelio, digamos, la palabra de Moisés en cada sinagoga. Pero es ser quisquilloso, es crear discordia, no vivir en ese espíritu de unidad, más allá de que las normas que se exigían en ese momento no son las mismas que se exigen hoy, ¿no? Pero eso puede ser causa de perturbación, a tal punto que Pedro tiene que había tal disturbio que Pedro tiene que poner la voz ahí y dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre ellos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso era el hecho de decir, son la misma gente a la cual Jesús enfrentó cuando él decía fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, bla, bla. Era el mismo, digamos, era lo mismo, porque exigían algo que no eran capaces de hacer, pero se lo exigían. Y era todo celo. Y además, con eso estaban menospreciando el sacrificio de Cristo. No habían entendido nada. Muchas veces, hay cosas que están buenas en un contexto y en otro no funcionan y no tienen por qué. Hay cosas que son costumbres. Entonces, por ejemplo, hoy sería en cierta medida impracticable salir como salía Wesley.
porque nuestra vida es distinta, pero sí podemos tomar el ejemplo de Wesley, es decir, lo que después fue la iglesia metodista, era leer la palabra, orar y predicar. Eso básicamente era eso. Entonces, eso lo podemos seguir haciendo. Lo que pasa es que no vamos a ir por el camino como iba Wesley, charlando con medio mundo, predicando, y por ahí se hacía kilómetros a caballo o a pie, según pintaba, para ver si predicaba a uno ese día. Tenemos otras formas de predicar, otros contactos, otros acercamientos. Vivimos en ciudades con otras velocidades. Pero, o sea, lo podemos aplicar, pero no decir, si no hacemos esto. Hay iglesias que se han quedado en el tiempo. Y no porque prediquen algo mal, pero entonces cuando vos querés traspolar una cosa, algo, ¿no? Ahí es donde está mal. O cuando empezás peor, como en este caso, con algo ya tocante a lo doctrinal, metiendo cosas que no son doctrinales, que son de costumbres, que son, o cosas que ya, o sea, ahí es donde empiezan los ruidos y los problemas. El concilio y las recomendaciones apostólicas, recién las veíamos, y esto está muy bueno, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como si nosotros nos hacemos cargo porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, en vez de poner en esta postura para tomar ciertas determinaciones o decisiones, somos como los del Sanedrín con Gamaliel. Che, no los corramos, no sea cosa que estemos luchando contra Dios. Que él no lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, él lo dijo como un buen consejo prudente, es decir, como yo no sé, por las dudas no me meto. O sea, era eso. Bueno, se restablece la armonía. ¿Por qué? Porque quédense tranquilos, la iglesia tiene que seguir. Entonces, y fueron consolados, porque para mí como que quedaron muy perturbados con que vinieron con todo este legalismo y estas cosas, los citan a los apóstoles que se vayan a Jerusalén, y ¿qué está pasando? claro, cuando decían, nosotros participamos, llevamos el Evangelio, hicimos esto, porque la iglesia se sintió parte. Pablo y Bernabé habían salido, pero la iglesia seguía siendo parte. La iglesia fue la que los envió. Imagínense, yo hablaba al principio de un liderazgo de lujo. Entonces, esta gente cuando vio esto, a lo mejor como tenía otras apetencias, hay que ver en su loca cabecita qué les pasó. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Con lo que sabían, empezar a limar el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Básicamente fue eso. Ahora, tristemente, esa doctrina siempre siguió subyacente en la iglesia del primer y segundo siglo. Por eso Pablo es una de las cosas contra las que más lucha, contra los gnósticos, que es una corriente, digamos, filosófica, que empieza a meter cosas desde el paganismo, pero contra el enemigo interno, que desde el judaísmo, que era, digamos, de donde sale la iglesia originalmente, también venía limando desde abajo. Entonces, después cuando ustedes lean todo lo que queda del libro de Hechos, pero también algunas de las epístolas, van a ver que Pablo pelea contra estas dos cosas, siempre, es una constante en la vida de él. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de cosas tenemos que tomar la responsabilidad de decir, bueno, plantémonos de una manera frente a las cosas. Estamos seguros, Dios nos envió, Dios nos llamó. Entonces, no, esto es así, sabemos que es así. También el cambio de paradigma en la evangelización, ¿no? Porque acá estaba en juego el hecho del salto a una nueva generación de creyentes abarcando a los gentiles. Tal cual. No se le podía mezclar el judaísmo a ultranza con un nuevo movimiento del camino que estaba surgiendo, ¿no? Y cómo este episodio uno se da cuenta de que nunca Dios suelta sus propósitos, porque dice que ellos juntan a la multitud, le dan la carta y esto trajo gozo, consolación, y los apóstoles, tanto Silas, Pablo, Judas y Bernabé, dice que consolaron y confortaron a los hermanos con la abundancia de palabras. O sea que fue un momento precioso cuando vuelven también, después de haber sido apretados, a Antioquía, llevando esta
este mensaje de que son aceptados, de que sigan tranquilos la tarea, de que es como también una obra del maligno que quiso detener, ¿no? O poner yugo sobre el nuevo movimiento. Yo ahora digo, una consideración final, y ustedes verán esta foto, ¿qué tiene que ver con Pablo? ¿Y quién diablos es Owen Franks? Owen Franks es uno de estos pilares, este es un hooker y son dos pilares, los pilares van a los costados. Fue jugador de los All Blacks, del seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, considerado el mejor seleccionado de rugby del mundo. Pero le ganamos. Bueno, sí. Y el otro día nos mataron, se despertaron y nos mataron. ¿Son los que danzan? Sí, los que hacen el haka. 108 partidos jugó. 0 tries. O sea, no hizo, es como si dijeras, no hizo ningún gol. Bueno, ninguno. Y acá dice algo, no anhelan el reconocimiento, solo quieren sentirse útiles. Y esa es la frase de los pilares. Siempre es el gordo, el que se... Y vos lo vas a ver, gordo, salí que estás en penal. Yo Juan Martín cuando era chiquito pintaba para eso, después se estiró y nada que ver, pero jugaba de pilar. A mí nunca me gustó. Yo de chiquito jugué cuando era medio petizón, pero era gordito, jugaba de hooker, pero después salí de eso y empecé a jugar de wing. Yo era el que hacía los tries, a mí me llegaba la pelota limpia, que se maten los otros. No estaba para eso, yo estaba para que todos festejen lo que yo hacía. Estos no, estos son los que se rompen el lomo, para los que jugaban como jugaba yo, pudieran llegar a hacer esto. Muchas veces, en la iglesia, cuando se sale a la obra o se quiere hacer eso, uno va a pensar de que entonces si Dios me respalda y el Espíritu Santo me llena, me va a ir todo bárbaro, todo fenómeno, y voy a llegar y la gente se va a convertir y la gente va a llorar por la sola presencia mía y casi como la sombra de Pedro va a pasar mi sombra. Y no pasa, generalmente eso no pasa. Hubo un misionero que no cumplía con ningún requisito y de hecho se fue como misionero sin licencia. Se fue igual. ¿Cómo sería? Se cortó solo. Porque a veces son tan exigentes las agencias misioneras. Las iglesias, en este caso. ¿Está bien eso? No, pero Dios tenía un propósito, porque evidentemente algo lo estaba llamando. Por eso digo, no siempre es. No siempre. Y los primeros 6 años de su ministerio, enviudó, solo pudo traducir una partecita de la Biblia. El pueblo al que había ido es como que no entendía nada. Sin embargo, es el padre de las misiones modernas y es William Carey. Tremendo. Y él podía hablar varios idiomas que aprendió a hablar en forma autodidacta. Pero se prosperó en algún momento. Sí, pero él tuvo que volver. Cuando él volvió a Inglaterra para decir, bueno, ya no. La iglesia dijo, vos estás loco, ahora que tenemos la Biblia en ese idioma, andá a traducirla, andá a hacerlo. Y ahí lo respaldan y todo. Muchas veces hay que tomar la iniciativa, tener la convicción profunda. Él no está... Hubo gente que salió a la obra y no vio los frutos, pero lo que querían era esto, no anhelaban el reconocimiento, solo querían sentirse útiles. Y eran como este pilar. Él se bancaba a empujar, chocar, hacer los tacles, todo el juego sucio para que otro vaya con la pelota y apoye y haga los tantos y la gente aplauda y gana el equipo. Muchas veces la parte de que no nos gusta es esa. No entendemos cómo jugar. O sea, yo aprendí esto cuando Mariana era chica y pasó a jugar de arquera. Y yo le dije, ella lo hace como para poder seguir jugando porque donde ella jugaba no la ponían y qué sé yo. Entonces yo quiero seguir jugando. Entonces no había arquera y Entonces el arquero también es un puesto súper ingrato, tanto en fútbol como en hockey, en este caso. Es el jugador distinto, es el que tiene otras cuestiones, pero siempre se le agarran con el arquero. Hay errores del arquero, obviamente, pero para que te lleguen al arco tiene que haber pasado 10 jugadores antes.
O sea que hubo una falla en el equipo de todas maneras, no llega nadie en forma limpia porque sí. Después cómo resolvés es otra historia. Para que un equipo haga un try, a mí me gusta cuando hay uno que se corta, porque era la cosa de decir, por la satisfacción de destreza personal, pero los tries lindos de un equipo de rugby son cuando están los gordos haciendo su trabajo y consiguiendo esas pelotas difíciles, enturbiándole al otro y haciendo de que todo el equipo juegue después. Aunque eso no lo ven, el relator nunca lo nombra, lo nombran muy de vez en cuando. Entonces, a veces en la iglesia es esto. Pablo muchas veces no vio el fruto, y si uno puede decir, no estaba buscando reconocimiento. Sin embargo, ya todos sabemos quién es y quién fue. Entonces, cuando Dios esté tratando con nuestra vida, evaluemos esto. ¿Qué quiero ser? ¿Alguien útil al equipo o la estrella del equipo? Porque puedo llegar a ser la estrella del equipo, pero no, eso viene después. Yo quiero sentirme útil. Y eso es lo que quisieron hacer los apóstoles. La misión es testificar. El resultado o la respuesta es soberanía de Dios. Si Pablo se quedaba con Salamina y Pafos, genial, está buenísimo. Si Pablo se quedaba con lo que le pasó en Listra, no salía más. No salía más. O sea, la misión era todo. Era Chipre, pero también era las otras ciudades. Todo fue el viaje misionero. En el global fue más que positivo. Entonces, esto es, la idea nuestra es esta. Nosotros pasamos testificando. El resultado, la respuesta es soberanía de Dios. Podemos hablar durante muchos años y no ver un resultado aparente. Pero si está el respaldo de Dios, ese resultado a su tiempo va a dar su fruto. Y lo que pueda producir, no somos capaces de imaginarlo. Entonces, quédense con esto. Si Pablo se hubiera quedado con Chipre, listo, soy el re misionero. Si Pablo se hubiera quedado con Listra, se hubiera frustrado. Pablo tomó una experiencia y tomó la otra. Por eso redobló la apuesta. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo es el que trabaja y es el que llama, es el que capacita, es el que ve lo que ya estás haciendo. Entonces no esperes a decir, nadie te va a convocar al seleccionado de ningún deporte si no empezás a jugar en el club de barrio. Y empezás a hacerlo y te esforzás y dejás. Y después, si está en la capacidad, se verá y entrarás o no, o progresarás. No, ninguno nació sabiendo. Son muy pocos casos en cualquier disciplina donde alguien puede tener una capacidad diferente, ser obviamente mejor dotado en forma natural, pero eso siempre tienen que pulirlo. Maradona tuvo que aprender en la escuela. Él tenía una capacidad natural para jugar. Messi también, pero tuvo que hacer las inferiores. No vieron un pibito de 8 años y lo pusieron a jugar en el Barcelona. Maradona se comió un mundial afuera. En el 78 él podía haber entrado y no entró. Menotti no lo llevó. No. Porque es un pibe y ya va a tener oportunidad. Pero si es un pibe, dejalo que queme etapa. Yo creo que fue inteligente. Los grandes músicos, Mozart componía a los 5 años. Pero ¿cuántos Mozart nacen por año? Pero Mozart tuvo que aprender también, que tuviera una capacidad mucho más grande, a lo mejor que el promedio, no hacía de que él no hubiera estudiado. Entonces, capaz que sos un Mozart de las misiones, no lo sé, o de la predicación o de la enseñanza, pero prepárate, y si Dios te está llamando, hacelo. Si tenés eso es lo que ve, y la iglesia va a respaldarlo. Así que hemos llegado. Es interesante cómo ellos, en las buenas y en las malas, vuelven llenos de gozo a su iglesia madre, a la iglesia de Antioquía, porque vieron la mano de Dios. O sea que aún la mano de Dios está, aunque nos apedreen o aunque digan, este es el verdadero Dios.
porque el gozo va más allá de todas esas cosas, sino el gozo de saber que Dios te está usando para llevar adelante el Evangelio, más allá del resultado que lo da Dios, ¿no? Uno está sembrando. Así que muy linda. Bueno. Muchas gracias. Oramos y terminamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por hablar a nuestras vidas y gracias, Señor, porque vos nos vas mostrando cómo a través de tu Espíritu Santo no solamente guiaste a tus siervos en el pasado, Señor, y vemos todas las cosas que hacías por mano de Pablo y de los demás, sino que también hoy querés usarnos, querés que también nosotros tomemos decisiones, que también nosotros podamos involucrarnos. Señor, te ruego que todo esto que estamos charlando cada semana pueda realmente impactar en nuestras vidas y podamos ponerlo por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, María. Hoy no escuchás nada, no te